10 animales extraños que nunca habías visto. En nuestro planeta existen más de 1 millón de especies animales y la inmensa mayoría de ellas aún son desconocidas para muchos de nosotros, como por ejemplo el calamar vampiro, que tiene una forma muy intimidante y oscura, o el topo que pareciera como si tuviese un pulpo vivo incrustado en su cabeza. Si quieres conocer a algunos curiosos animales, quédate en el video. Hoy te traigo una lista con 10 animales extraños que nunca habías visto. 1. El Cirolutis marcidus, conocido como el pez borrón o pez gota. Es conocido por ser el animal más feo del mundo por su extraña forma cuando está fuera del agua. Viven generalmente entre 400 y 1700 metros de profundidad en las costas de Australia y Tasmania, y su cuerpo está hecho para aguantar la presión allí, que es hasta 100 veces más aplastante que en la superficie. Los huesos de esta especie son bastante livianos y tiene pocos músculos, además de no poseer vejiga natatoria, como las que tienen la mayoría de los peces para poder nadar. Esto es porque en tales profundidades ese órgano haría que explote por la presión que hay allí. En cambio, tiene otros órganos llenos de agua que le ayudan a flotar, y su carne gelatinosa similar al de las medusas es menos densa que el agua, lo que le permite viajar por el fondo del océano. Así que por la forma de su cuerpo adaptable a su hábitat, se deforma al salir del agua y muestra un aspecto diferente y extraño, semejante al rostro de un humano triste. 2. El membrácido brasileño es una de las clases de insectos más extrañas que hay y tiene por encima de su cabeza una forma parecida a la de un helicóptero. Ese pequeñín que habita en las selvas amazónicas apenas alcanza unos 7.5 milímetros de longitud en su etapa adulta, y su cuerpo está alargado con una forma de triángulo. Tiene 6 patas largas, 2 alas grandes y una cabeza un poco aplanada con sus 2 ojos amarillos. Pero lo más extraño de este insecto es que tiene una especie de cuerno sobre su cabeza, que ni los expertos saben para qué funciona. Su cuerno se parece mucho a las aspas de un helicóptero, con 5 ramificaciones que tienen una pelotita al final cada una, llena de vellos. Aunque su forma es bastante extraña y pareciera más bien peligrosa para el ser humano a pesar de su diminuto tamaño, en realidad son bastante inofensivos. Algunos dicen que la utiliza para intimidar a sus depredadores, lo cual tendría mucho sentido. Otros creen que funciona para pasar desapercibido porque se parece a algunas plantas, aunque muchos están de acuerdo en creer que no tienen ninguna función, sino que solo fue producto de su evolución. 3. El kiwa hirsuta o cangrejo yeti es una especie rara de crustáceo que recibe su nombre por su color blanco y el montón de pelos que tiene. Este ejemplar fue descubierto en 2005 en una expedición a más de 2000 metros de profundidad en el fondo marino del Océano Pacífico Sur, al sur de la isla de Pascua. Mide unos 15 centímetros con sus pintas extendidas, y sus abundantes pelos blancos son en realidad unas espinas flexibles que están llenas de bacterias. Además, este cangrejo no tiene ojos, por lo que es completamente ciego. Se la pasa en zonas en donde no llega la luz solar, puede resistir a altas temperaturas como en zonas volcánicas activas y con poco oxígeno. Tiene 10 patas en total y es omnívoro, o sea que puede comer tanto animales como plantas y otros tipos de alimentos. Algo interesante es que este cangrejo cultiva colonias de bacterias en sus pinzas y se alimenta poco a poco de ellas, mientras que estos microorganismos lo utilizan como un lugar en donde pueden hospedarse, algo así como una especie de trato a convivencia mutua. Y no se sabe mucho más de este cangrejo porque solo se han llegado a ver muy pocos ejemplares desde que fue descubierto. 4. El increíble clamidosaurio de King, también conocido como dragón con volantes, es una especie de lagarto que parece un dinosaurio en miniatura y tiene un cuello con forma de volante. Se encuentran de forma natural en el norte de Australia y al sur de Nueva Guinea, y se la pasa mayormente en los árboles. Este animal puede llegar a medir hasta 85 centímetros de longitud contando su cola, y su coloración en forma de camuflaje depende del entorno en donde viva. Por ejemplo, si vive en zonas más tropicales tiende a ser marrón o gris con manchas oscuras, mientras que si vive en zonas desérticas probablemente tenga partes rojas, naranjas y marrones. Se puede mover muy rápido e incluso pueden andar a 2 patas en vez de 4 si así lo prefiere. Pero la característica más interesante de este lagarto es una membrana que tiene en su cuello, que se parece a un volante y la suele desplegar para adoptar un aspecto más amenazante ante sus depredadores, aunque los machos también lo hacen para cortejar a las hembras y luchar contra otros machos por ellas mientras se muerden entre sí. Vaya que es un animal raro. 5. El topo de nariz estrellada es un mamífero conocido por la extraña forma de su nariz con tentáculos al final de su hocico. Este animalito puede llegar a pesar solo 56 gramos como máximo y miden hasta 20 centímetros de largo, además de tener un total de 44 dientes, y tiene unas garras muy afiladas que le permiten cavar tranquilamente en la tierra y hacer túneles por los que se desplaza. Pero
lo que más llama la atención de él es la extraña forma de su nariz, la cual tiene unos 22 tentáculos rosados y flexibles. Es como si en el lugar en donde deberían tener su nariz más bien tienen un pulpo colgando. Con ella puede detectar fácilmente sus presas y así facilitar su alimentación, siendo comúnmente gusanos, insectos y crustáceos. Es algo que le viene de maravilla, pues al vivir bajo tierra la mayor parte de su vida es prácticamente ciego y su nariz tan sensible le ayuda a poder ver en la oscuridad, además de identificar la actividad eléctrica de sus presas. Y por si fuera poco, es uno de los pocos animales del mundo que gracias a su nariz puede oler bajo el agua, soplando burbujas y aspirándolas de nuevo por su nariz. Ahora ya lo sabes. 6. El ciervo de agua chino es una especie de cérvido que tiene unos colmillos mucho más grandes de lo habitual en comparación a otros venados. Este animal proviene de la parte baja de la cuenca Yangtze, que está entre China y Corea, aunque también se pueden encontrar en algunos lugares de Francia y Reino Unido. Habita más que todo en los pastos altos en donde pueda esconderse. A diferencia de la mayoría de esta especie de ciervo, no posee cuernos y tiene unos colmillos superiores tan largos que sobresalen de su mandíbula, los cuales pueden llegar a medir hasta 8 centímetros de largo en los machos, mientras que en las hembras solo alcanzan los 5 centímetros. Además, estos dientes especiales se posicionan de forma diferente de acuerdo a la situación en la que esté. Cuando se siente amenazado, los mantiene firmes y muy visibles, haciéndolo lucir más amenazante. Es una estrategia que le funciona muy bien para mantener a raya a los depredadores y claro, para combatir contra otros de su misma especie, pero cuando no los necesita los retrae hacia atrás para verse más pequeño y pasar desapercibido. 7. El ajolote mexicano es una especie de salamandra bastante curiosa que puede llegar a su etapa de adulto sin perder muchos rasgos de cuando era bebé, algo que no sucede con la mayoría de anfibios. Puede llegar a medir hasta 35 centímetros con dedos largos y delgados. Cuando es adulto conserva sus branquias externas y su aleta dorsal, algo que normalmente pierden los demás tipos de salamandras al llegar a cierta etapa. Además tiene la habilidad de regenerar los tejidos de sus ojos, su corazón y su sistema nervioso central. Y no es solo eso, también es capaz de regenerar completamente las extremidades que haya perdido en cuestión de meses, y cuando mutan pueden crear diferentes tipos de colores bastante interesantes. Es un superpoder muy impresionante. Esta especie está más adaptada al agua que otras especies de salamandras y solo se puede encontrar en lagos de la cuenca de México, y tristemente se encuentra en peligro crítico de extinción por la pérdida de su hábitat, la sobreexplotación, contaminación e incluso a causa de los humanos que los cazan como alimento. 8. ¿Alguna vez te imaginaste ver a un animal vampiro? Pues el calamar vampiro del infierno es lo más parecido que existe en la vida real, aunque en realidad este animal no es un calamar, sino que se trata de una especie de molusco que habita en las profundidades del océano. Su nombre se debe a su color negro intenso, aunque puede llegar a ser al rojo pálido, junto con su manto que se parece a una capa y sus ojos intensos y brillantes. Si comparáramos sus ojos en proporción a su cuerpo con los de otros animales, este tiene los más grandes de todo el reino animal, con 2.5 centímetros de diámetro. Puede medir un máximo de 30 centímetros de longitud total y su cuerpo gelatinoso mide unos 15 centímetros. Otra de las cosas que llama mucho la atención sobre este animal es que tiene la capacidad de envolverse a sí mismo, además de que tiene muchas espinas en sus tentáculos, los cuales están unidos por una membrana. Aunque parezca que estás viendo una especie de animal infernal, en realidad son inofensivos para la gran mayoría de especies, excepto las más pequeñas que sirven como su alimento principal. 9. El Brachyopsilus dianthus es un pez que utiliza sus aletas con formas de manos para caminar. Por eso suele llamarse pez rosado con manos. Sí, un pez con manos que puede caminar. Como te dije, este amiguito utiliza sus aletas para desplazarse por el fondo del mar en vez de nadar como los otros peces, y se encuentra al sur de la isla de Tasmania, en Australia. Mide aproximadamente 14 centímetros contando sus aletas y son rosados con manchas rojizas, y sus ojos son oscuros y azulados. A pesar de que son muy lentos y por lo tanto presas fáciles para sus depredadores, este pez puede liberar una potente toxina a través de su piel y así poder defenderse. Fue encontrado por primera vez por un explorador francés en 1802 y el último avistamiento de esta especie fue en 1999. Por ser tan raros, los científicos tardaron muchos años en identificarlos y en clasificarlos como una nueva especie, y se creen que está potencialmente amenazado porque solo han llegado a encontrar unos 4 de ellos en la historia. Por eso es que no hay mucha información acerca de esta especie. 10. Los tardígrados, conocidos como osos de agua, son unos animales microscópicos que pueden sobrevivir a prácticamente todo. Su nombre se debe a su forma de caminar semejante a la de los osos, y el término tardigrado significa de pasos lentos. Son invertebrados de 8 patas, cortas con garras delicadas, y miden desde los 0.05 milímetros hasta medio milímetro los más grandes, por lo que es imposible verlos a simple vista. Tienen una boca formada por 3 anillos que se mueven de forma extraña, succionando sus alimentos como líquidos vegetales o animales, y pueden habitar en casi cualquier lugar del mundo en donde haya un poco de humedad. Pero lo más impresionante de estos animalitos es que pueden sobrevivir a condiciones extremas que ningún otro ser vivo podría soportar, como por ejemplo
presiones extremadamente altas, temperaturas desde los menos 200 grados centígrados hasta los 150, a altos grados de radiación. Incluso pueden sobrevivir durante 10 años sin agua gracias a su mecanismo de supervivencia, en el que se enrollan como una pelota de tal forma que no gastan energía, resguardando sus órganos vitales. Además, la NASA ha hecho muchas pruebas con ellos como motivo de experimento, porque pueden sobrevivir en el espacio exterior sin ningún tipo de protección. ¡Es una prueba de todo!